Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Comienza otra nueva historia y empezamos a platicar, y para no cansarlo, pues al final me dice, mira, me dice, la unidad que vos vas, me dijo, y así me señala así por la mano y me hace una idea así, señalándome todo el norte de Morazán, y ya me da una idea más o menos por dónde anda la unidad en ese momento. Me dice, tened cuidado, me dice, porque esa compañía ha tenido 3 contactos a lo largo de la semana, a lo largo de la mañana, me dijo, pero gracias a Dios no han fregado a nadie, no, tened cuidado, me dijo. De ahí estuvimos platicando. Cuando los pájaros echaron el último viaje desde el rancho, vaya, me dijo, en este viaje te va vos, me dijo. Cabal, montaron las redes y cuando ya me iba a subir el pájaro, yo me dice, suerte, me dijo. Me dijo suerte y me dio la mano, camarada. Mire, hasta los pelos se me pararon. Me dio un escalofrío que no tiene idea, y soy honesto en decírselo. Por un momento sentí miedo, sentí temor, porque cuando él me dijo suerte, o sea, él sabía a lo que yo iba, y por esa razón, como amigos, como compañeros, como camaradas, él me estaba deseando lo mejor y a la vez pues anticipándome, ¿verdad? Entonces sentí un escalofrío que no se imagina, camarada, y sentí un cierto temor. Y fue así, pues como bien, me subo al helicóptero y nos vamos. Empiezan los pájaros a tomar altura, ¿va? De repente, camarada, miro que ya los pájaros van sobrevolando ya para abajo. Allá a lo lejos, de repente empiezo a ver, camarada, abajo, ¿va? Donde ya el pájaro tenía su pista de aterrizaje, empiezo a ver ya un montón de babosos, todos chucos, todos mechudos, barbudos, peludos, pero era por los días que tenían de andar ya zampados en el monte. Y yo dije yo, ¿no será que esto se han equivocado y habían venido a zampar a un campamento? Decía entre ellos mismos, ¿va? Pero no, el pájaro bajó, botaron el rancho, pero yo no me movía. Y viene el artillero y me dice, mire, me dijo, usted aquí se queda, me dijo. Ya me bajé y cabal, ya salió un sargento por ahí, ¿va? ¿Qué pasó? Me dijo, ¿usted es el clase que viene para la compañía? Sí, le dije yo, va, véngase, me llegó donde el Charlie, ahí conocí yo al que iba a ser mi jefe. Yo ya sabía el nombre de él, ya me lo habían dicho, Vinicio Vázquez Miranda, pero ahí ya lo conocí en persona, y le doy parte de Charlie que estoy presente, soy el Charlie, el fulano y tal, y ¿verdad? Va, recibieron el rancho, lo repartieron y todo, yo ya llevaba el mío en la mochila. Lo repartieron y luego me dice, vaya, mira, me dijo, te voy a preparar una patrulla, me dijo, y ya empezó, va, me preparó 14, vaya, mira, me dijo, 14 y con vos 15, me dijo. Esta va a ser la patrulla que va a trabajar con vos, me dijo. Este soldado, me dijo, se llama Tony. Ese soldado, por cierto, era de un pueblo que le llaman el Divisadero de Morazán. Este soldado tiene mucha experiencia, me conoce bien el terreno, ya tiene tantos años de vivir aquí en la zona, me dijo. Él conoce bien el terreno, así que él va a ser tu guía, me dijo. ¿Está bien? Y a partir de ese momento, camarada, empezamos a una etapa diferente, como la que viví en la Fuerza Aérea. Luego llego a la primera brigada a conocer otro nuevo personal, otro nuevo agente, otros nuevos camaradas, otra nueva zona de combate. Y de igual manera, con el tiempo, pues llego a Gotera y a lo mismo también. Empezar a conocer la gente, empezar a conocer la zona, experiencias de combates diferentes, ¿verdad? Porque la zona de Morazán fue bastante seria. Ahí no se caminaba mucho para que lo agarraran a pijazos a uno, no que ellos lo venían a buscar a uno. Y fue así como comienza la otra, tercera experiencia ya, camarada, estando en Gotera. Bueno, los pocos pasos que habíamos pegado ya pateando ese terreno, se da el primer contacto. Gracias a Dios no pasó nada, como después de 2 horas de combate, no pasó nada más después de eso, o sea, algo herido o muerto, algo por el estilo, no pasó nada. Pero solo fue el combate y me dice el Charlie, Vinicio, mira, me dijo, ya te dieron la bienvenida, esto vos, no, Charlie, le digo, estos piquetes ya me los puedo yo, le dije yo, ¿verdad? Y fue así como comenzamos la nueva experiencia ya en la zona de Morazán. Pues empezamos a desarrollar y a darnos cuenta de cómo era la zona, y ahí empezaron a darse una serie de experiencias y una serie de historias distintas, pero a nivel Morazán. Yo del 87 al 92 me moví, camarada, solamente en el departamento de Morazán. Yo Morazán se lo conozco como conocer mi casa, como dicen, ¿verdad? Y el hablar ahorita de Morazán es como que ayer haya salido de Morazán. Les recuerdo
con nombre y apellido, cantones, pueblos y caseríos. Y no solamente eso, sino una serie de elevaciones y todos los cerros con nombre y apellido, camarada. Así es que este es parte de, es un poquito de la historia, y le doy una idea de cómo inició mi carrera militar. Ya estando en Gotera me hice sargento, y ya con un compromiso mayor. Y mucha gente me decía, mi sargento, mire, y que todos querían andar conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre fui alguien, mi sargento Marden, yo fui alguien de que siempre me rebusqué por las necesidades de la gente. Yo era el primero en rebuscarme por la comida, y era el último en comer, ¿verdad? Y de esa manera hubo mucha gente que hasta la fecha, alguien me mire y me dice, hey, hombre, yo me recuerdo, no, hombre. Y qué bueno cuando la gente lo recuerda a uno de buena manera. Para muchos que dicen, no, hombre, yo ojalá no lo viera, le zampo un balazo, porque fue turbio, fue esto, fue el otro. Pero cada quien tiene su forma de ser, ¿verdad? Así que por allá o a través de estos videos nos podamos ver, pues mi número de teléfono es el 76 33 80 95. 76 33 80 95. Ese es mi número de teléfono, por cualquier camarada que a través de estos videos nos podamos poner y recordar y decir, hey, yo lo conozco. Hey, no, hombre, si recordar es volver a vivir, y a mí me gusta platicar de eso porque solo Dios sabe de dónde venimos, de lo que nos guardó y por qué nos tiene hasta este momento todavía, como dicen, contando el cuento, ¿verdad? A los que van a ver este video yo quiero pedirles un favor, camarada. Soy una persona ya de 58 años. Tengo un problema actualmente con la vista. Estoy necesitando, ya se imagina, unos lentes, porque tengo problemas con la vista. Estoy necesitando unos lentes y quiero pedirle de favor a algún camarada, algún compañero de armas, algún veterano de combate, a uno o a cualquier compañero de aquellos que vivimos la guerra, que vivimos el conflicto y que venimos de la misma época y que tenemos de mucho de qué hablar, a algún camarada de eso, el que pueda y en sus manos esté la posibilidad de que se me pueda ayudar para comprar los lentes, yo se los agradecería, camarada. Tengo 58 años y hasta ahorita vivo con una serie de necesidades, con una serie de dificultades, porque ustedes no me dejan mentir, aquí en El Salvador a las personas de 30 y de 35 años ya los discriminan, ya no les quieren dar trabajo. Yo no les digo que no trabajo, como no, pero trabajo en una área de donde si yo trabajo gano, y si no trabajo, no gano. Aparte de eso, trabajo en una situación bastante dura, ganando el mínimo, y en ocasiones yo he pedido siquiera que se me pague una hora extra, porque eso no existe. Aquí no pagan la hora extra. Y cuando yo he trabajado hasta 12, 15 horas, y yo he hecho algún reclamo ahí con respeto, lo que se me ha dicho es, si no le parece, ahí están las puertas. Pero yo a mi edad, con 58 años, tengo un hijo menor de edad todavía por quien luchar. No me queda más, camaradas, que agachar la cabecita, que agachar las orejitas. Así que quiero pedirles de favor a algún camarada, compañero, veterano, que haya sido parte del Verde Olivo, que si se me puede echar la mano, al que pueda, al que tenga la voluntad y la oportunidad de poderlo hacer, yo le pediría y le agradecería a aquel que me echara la mano para poder comprar esos lentes que se me han recetado. Mi número es el 76 33 80 95. 76 33 80 95. Ese es mi número, camaradas. Para mí es un orgullo. Gracias primeramente a Dios porque me permite poderme dirigir hacia cada uno de ustedes, a donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Poderles desear lo mejor y que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga las diferentes áreas de trabajo de cada uno de ustedes, así como a mi sargento Marden Platero. Lo felicito, le agradezco, camarada, por tomar a bien y que a través de su canal
estas historias van a llegar mucho más allá. Mi sargento Platero, es un gusto saludarlo también a usted y así también a todo aquel que se encuentre, como dicen, allá al otro lado del río. Bendiciones, camaradas, y pasen feliz tarde. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.